Rachel Morgan, de 32 años, había perdido al amor de su vida y alma gemela, Kevin, a causa de un repentino ataque al corazón. Nunca olvidaría el momento en que lo conoció, en la tenue luz de la biblioteca de la universidad, levantando la vista con una expresión perdida de su grueso libro. La sonrisa de Kevin había iluminado el mundo de Rachel como un sol cálido. Los años de noviazgo, las maratones de estudio juntos, su apoyo incondicional a los sueños del otro, todo parecía como si hubiera sido ayer. Desde los pupitres de la universidad hasta los votos matrimoniales y finalmente el nacimiento de su pequeña Lily, no solo habían construido un hogar, sino también sueños compartidos, una amistad profunda y un lazo inquebrantable. El sentido del humor de Kevin lograba que Rachel sonriera incluso en sus peores días. Su casa, llena de las risas de Lily, había sido un paraíso de amor durante 8 años. Kevin preparando su café cada mañana, la emoción de Lily al volver de la escuela, las noches de dibujos animados que los tres veían juntos y los cuentos de hadas tontos pero adorables que Kevin inventaba para Lily. Todo eso se había tejido en la trama de la vida de Rachel, impregnando cada fibra de su ser. Kevin no era solo un esposo, era su mejor amigo, su confidente, su mayor apoyo y el héroe de Lily. Creían que juntos podían superar cualquier dificultad. Tenían cientos de planes para el futuro, ver a Lily crecer, presenciar su primer amor. Quizás algún día ser abuelos, viajar por el mundo juntos, retirarse en un pequeño pueblo costero. Todos esos sueños se habían convertido repentinamente en una realidad fría como el hielo con la muerte inesperada de Kevin, como si una película se hubiera detenido de repente. El silencio que siguió a Kevin ensordecía a Rachel, y hasta respirar le resultaba difícil. Cuando la prematura muerte de Kevin destrozó esta idílica escena, Rachel, sumida en un dolor indescriptible, no solo tuvo que lidiar con el luto junto a su hija Lily, de 8 años, sino también con la incomprensible indiferencia y la actitud interesada de su propia familia. Esta situación provocó un segundo tsunami en la vida de Rachel, mientras, por un lado, se sentía aplastada por el peso de la pérdida de su esposo, por el otro, luchaba por sobrellevar la inesperada frialdad de sus seres más cercanos. Su mundo interior se desmoronaba cada día un poco más, como si su corazón se hubiera roto irremediablemente, y esos pedazos rotos nunca volvieran a unirse. El luto ya era una carga pesada. Cuando a esta carga se sumó la traición de su propia familia, Rachel luchó por respirar, como si un cuchillo helado se clavara en sus pulmones con cada aliento. La celebración de mamá, el seguro de papá, la anatomía de la devastación emocional. Cuando la noticia de la muerte de Kevin apenas pudo ser pronunciada por Rachel, con la garganta anudada en palabras, las reacciones que recibió al otro lado del teléfono fueron absolutamente devastadoras. Su madre, mientras escuchaba a Rachel sollozar en el teléfono, le respondió con una indiferencia pasmosa, como si su propia agenda social fuera más importante que el dolor de su hija. Estamos en la fiesta de cumpleaños de Sofía. No puedo ir ahora mismo. Esta frase se clavó en el corazón de Rachel como un cuchillo. No podía creer que, en un momento en que su hija había perdido al compañero de su vida, una fiesta de cumpleaños de un nieto pudiera considerarse más importante.
que el amor maternal pudiera ser tan superficial. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede mi propia madre tratarme así? ¿Es esto lo que una madre le hace a su hija? ¿Es que no quería a Kevin? ¿No valoraba su existencia en absoluto? ¿O acaso mi dolor no significa nada para ellos? ¿No soy parte de esta familia?, se preguntaba Rachel. No era solo una excusa. Rachel sintió profundamente la frialdad, la indiferencia e incluso un matiz de desagrado en la voz de su madre. Era como si el lazo de sangre entre ellos se hubiera desvanecido en ese momento crítico, dejando paso a una distancia gélida. Un vacío profundo se formó en el alma de Rachel, como si, en el momento en que más necesitaba el consuelo de una madre, se le hubiera negado. Este incidente sacudió fundamentalmente todas las creencias de Rachel sobre su familia. Hasta ese momento, Rachel había pensado que los lazos familiares significaban amor y apoyo incondicional. De repente, se encontró en medio de esa ilusión, enfrentando una realidad destrozada. Su padre, por su parte, llevó la insensibilidad al extremo, sin siquiera ofrecer sus condolencias, y con un tono ronco y calculador, comenzó a preguntar directamente por el seguro de vida de Kevin. ¿Qué pasó con el seguro de Kevin? ¿Quedó algo? ¿A nombre de quién está la escritura de la casa? ¿Tenía deudas? ¿Cuánto nos toca de esto? ¿O te vas a quedar con todo? También tenemos deudas, ¿sabes? Las preguntas se sucedieron, zumbando en los oídos de Rachel, rompiendo por completo los hilos que ya estaban sueltos. Esas palabras no eran solo insensibilidad, sino también la manifestación más pura de codicia, falta de escrúpulos y un egoísmo desprovisto de humanidad. Rachel nunca había imaginado que su propia familia podría ser tan egoísta e insensible. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que su padre siempre había estado centrado en lo material y su madre siempre había vivido a su sombra, pero nunca había imaginado que llegarían a tanto. Esta insensibilidad incomprensible fue como una segunda pérdida para Rachel y Lily durante su duelo. La carga que ya era pesada se hizo aún más pesada con esta traición de su propia sangre. Rachel sintió como si, junto con Kevin, también hubiera perdido el amor de su familia. Las noches pasaban con lágrimas que empapaban las almohadas, y en cada momento le venía a la mente la insensibilidad de su familia, sintiendo un dolor indescriptible en su corazón. Cada mañana al despertar, lo primero que pensaba eran las crueles palabras de su familia, que se habían convertido en las pesadillas de sus noches de insomnio. Ver la fatiga y la tristeza en el rostro de su madre profundizaba el dolor en el pequeño corazón de Lily. La niña se abrazaba a su madre, tratando de consolarla. «Mamá, ¿por qué estás triste? Papá nos quería», lo que solo aumentaba las lágrimas de Rachel. Estos acontecimientos habían destrozado toda la confianza de Rachel en su familia y habían creado un vacío que nunca volvería a ser el mismo. La actitud de su familia había abierto heridas profundas y difíciles de curar en el alma de Rachel. Ahora sabía que no eran personas en quienes pudiera apoyarse en sus momentos más difíciles, sino que, por el contrario, eran quienes le asestaban otro golpe en su mayor dolor. Esta situación había acentuado aún más el sentimiento de soledad de Rachel, como si se hubiera quedado sola en un mundo inmenso. Todo a su alrededor había perdido sentido, los colores se habían desvanecido, los sonidos se habían ahogado.
La familia de Kevin, un refugio inesperado y el poder inocente de Lily. Afortunadamente, en esos días oscuros, apareció una luz. La familia de Kevin. Ellos abrieron un abrazo completo a Rachel. La madre de Kevin abrazó a Rachel como a su propia hija, mientras que su padre se convirtió en un apoyo fuerte y sabio. En su sincero abrazo y consuelo, Rachel sintió más profundamente la ausencia y el vacío de su propia familia. Este amor y empatía genuinos permitieron a Rachel respirar, sacando la cabeza del mar de pena en el que se ahogaba. Marcus, el hermano de Kevin, los visitaba con frecuencia, jugaba con Lily, ayudaba a Rachel con las tareas del hogar e incluso cocinaba los platos favoritos de Kevin. El apoyo silencioso pero firme de Marcus hizo que Rachel sintiera de nuevo el calor de una familia. Este apoyo inesperado e inquebrantable había permitido a Rachel aferrarse a la vida. La familia de Kevin se había convertido en un verdadero refugio para ella. Allí había encontrado amor incondicional y solidaridad. Una familia unida no por lazos de sangre, sino por lazos espirituales. Los padres de Kevin hicieron todo lo posible por su nuera y su nieta, considerándolas parte de su propia sangre. Incluso los tíos y tías de Kevin habían venido de ciudades lejanas para apoyar moralmente a Rachel, sin separarse de ella y Lily ni un momento en el funeral. Su presencia le mostró a Rachel que no estaba sola, que el legado de Kevin no era solo el recuerdo de su esposo, sino también esta familia cálida y amorosa. Cada momento que Rachel pasaba con la familia de Kevin, de alguna manera, sanaba las heridas de su alma. Era como si hubieran vuelto a abrir la puerta de esa casa llena del niño travieso y las risas. El vínculo establecido con la familia de Kevin había dado un nuevo significado a la vida de Rachel. Junto a ellos, encontraba formas de mantener viva la memoria de Kevin y de ofrecer a Lily un ambiente lleno de amor. Sin embargo, ni siquiera este consuelo pudo evitar que la propia familia de Rachel la volviera a sacudir. Habían ido tras la herencia que Kevin había dejado. La familia de Rachel se acercó a ella con demandas materiales, viendo la muerte de Kevin como una oportunidad para obtener ganancias, esperando que ella financiara sus vidas derrochadoras. Esta situación agotó la última gota de paciencia de Rachel. ¿Cómo pueden ser tan codiciosos cuando la sangre de mi esposo ni siquiera se ha secado? ¿Con qué conciencia pueden decirme esto? ¿No les da vergüenza? Esto es la mayor falta de respeto hacia Kevin y su memoria. Ustedes no son mi familia. ¿Qué significa mi dolor para ustedes? Solo ven el dinero. No les queda humanidad ni conciencia, pensó Rachel, mientras la ira la consumía por dentro. Su familia la estaba obligando a compartir la herencia de Kevin con ellos, e incluso, quizás, a cederla. Actuaban como si esa herencia fuera su derecho, no el de Rachel. Sus teléfonos no paraban de sonar. Los mensajes se volvían amenazantes e incluso habían llegado a su puerta para acosarla. Incluso en las redes sociales, las publicaciones implícitas de la familia de Rachel dejaban al descubierto esta fea disputa por la herencia. Esta situación aumentaba el dolor ya profundo de Rachel, convirtiendo el proceso de duelo en una guerra. Rachel se dio cuenta de que no estaba sola en este proceso. Además de la familia de Kevin, sus amigos cercanos también la apoyaban plenamente, especialmente sus amigos universitarios, que le llevaban comida por turnos, pasaban tiempo con Lily
y la ayudaban a superar esos días difíciles. Los asesores legales también intervinieron, informando a Rachel sobre cómo protegerse de estas demandas injustas. Rachel, por primera vez, expresó abiertamente la ira y el resentimiento que se habían acumulado en su interior. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Les dijo a su madre y a su padre lo vergonzoso que era hablar de dinero después de la pérdida de su yerno, cómo los valores humanos podían pisotearse de esa manera. Un silencio sepulcral llenó la habitación, y todos miraron a Rachel con asombro. Era como si el tiempo se hubiera detenido y las palabras quedaran suspendidas en el aire. Justo en medio de estas discusiones, Lily, de 8 años, con una valentía inesperada, tomó la palabra. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era resuelta. «Papá murió. ¿Por qué están hablando de dinero? Papá nos quería, no al dinero. Nosotros también lo queríamos. ¿Ustedes nunca quisieron a mi papá? Era el esposo de su hija, mi papá. ¿Por qué no lo recuerdan con amor en lugar de ir tras el dinero? Extraño a mi papá». Estas palabras, infantiles pero sinceras, rompieron la tensión que se había extendido por la habitación. La voz inocente pero poderosa de esta pequeña, que avergonzó a los adultos que hablaban de dinero en lugar de amor, se convirtió en la mayor inspiración de Rachel. Las palabras de Lily no solo sacudieron a su familia, sino también a Rachel misma, mostrándole el camino. En ese momento, Rachel comprendió profundamente que los verdaderos lazos familiares son mucho más que lazos de sangre. Son una unión de almas y un vínculo incondicional. Lily se abrazó a su madre en silencio, brindándole el mayor apoyo, como si ambas fueran a superar esta tormenta juntas. Este momento se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Rachel. Gracias a su hija, comprendió lo que realmente era importante para ella, que el verdadero significado de la vida no residía en lo material, sino en el amor y los valores humanos. El escudo legal de la seguridad y la transformación de Rachel. Las palabras inocentes pero poderosas de Lily desencadenaron una profunda introspección en Rachel. Revisó el comportamiento pasado de su familia, su falta de amor, sus actitudes manipuladoras y su mentalidad centrada solo en sus propios intereses. Este proceso de introspección le dio el poder de tomar decisiones claras y firmes. Rachel tenía que proteger su vida y el futuro de su hija de esta influencia tóxica. Con esta decisión, un gran peso se levantó de sus hombros, como si se hubiera liberado de una cadena invisible que había llevado durante años. Con el inquebrantable apoyo amoroso de Marcus, el hermano de Kevin, y la familia de Kevin, Rachel se levantó lentamente. Ahora sabía que no estaba sola, que había personas que la amaban y la apoyaban de verdad a su alrededor. Esta nueva familia que había descubierto le dio una fuerza increíble. Estaba renaciendo de sus cenizas, más fuerte y decidida. En este proceso, Rachel descubrió tanto su propia fuerza interior como el amor genuino a su alrededor. También comenzó a consultar a un psicólogo para evaluar sus traumas y su relación con su familia desde una perspectiva profesional. Esto le proporcionó una hoja de ruta más clara y aceleró su proceso de curación emocional. Con el apoyo del psicólogo, Rachel aprendió lo importante que era establecer límites y alejarse de las relaciones tóxicas.
La familia de Rachel chocó de frente con los documentos legales que Kevin había preparado de manera tan previsora. Kevin había pensado en todo. Había garantizado el futuro de su esposa y su hija hasta el más mínimo detalle. Su abogado explicó a Rachel con todo detalle lo sólidos que eran el testamento y las pólizas de seguro de Kevin. Kevin había dejado todos sus bienes a Rachel y Lily, e incluso había establecido un fondo especial para su educación y gastos de manutención. Este fondo estaba estructurado para cubrir todos los gastos de Lily hasta la universidad. Además, Kevin había incluido cláusulas de protección legal contra posibles interferencias de la familia de Rachel. El testamento y las pólizas de seguro protegieron legalmente a Rachel de la implacable presión de su familia. Gracias a su seguridad financiera, Rachel rechazó legalmente las irrazonables demandas de su familia. Kevin, incluso después de su muerte, había podido proteger a su esposa y a su hija. Esta situación fortaleció el sentimiento de gratitud en Rachel y le hizo sentir que el mayor legado que Kevin le había dejado no eran solo bienes materiales, sino también seguridad, paz y amor incondicional. Esta protección legal permitió a Rachel construir un muro sólido contra las actitudes amenazantes de su familia. El hecho de que su familia comprendiera que no podían alcanzarla ni siquiera por la vía legal, finalmente los obligó a retroceder. El interés de los medios de comunicación también había dañado la imagen pública de su familia, con titulares que describían la historia de Rachel como un drama familiar en medio del duelo. Esta situación había sido vergonzosa e irreversible para la familia de Rachel. Habían caído en desgracia ante los ojos de la sociedad debido a su propio egoísmo, y esto había provocado una grave pérdida de reputación en sus círculos sociales. Incluso viejos amigos y familiares habían empezado a distanciarse de la familia de Rachel, perdiendo el respeto por ellos. Esta pérdida de reputación fue un castigo incluso más duro que la pérdida económica para la familia de Rachel, ya que el estatus social era tan importante para ellos como el dinero mismo. A pesar de todo, Rachel experimentó este proceso no solo como una pérdida, sino también como una transformación. Ella y Lily construyeron una nueva vida. Fortaleció sus lazos con la familia de Kevin, creando un entorno más saludable basado en el amor, la confianza y la verdadera solidaridad. Cenaban juntos, hacían excursiones los fines de semana, celebraban los logros escolares de Lily e incluso se iban de vacaciones juntos. Esta nueva familia había devuelto la alegría y el sentido a la vida de Rachel. Sus lazos con la familia de Kevin se habían profundizado tanto que ahora se sentía tan cómoda en su casa como en la suya propia. Aunque hubo señales de arrepentimiento por parte de su propia familia, llamadas telefónicas esporádicas o mensajes preguntando cómo estaban. Para Rachel, su única prioridad ahora era su bienestar mental y el de su hija. Las huellas del resentimiento pasado aún persistían, pero Rachel estaba decidida a mantener a ella y a Lily alejadas de estas relaciones tóxicas. Este difícil proceso le había enseñado a Rachel la lección más importante de la vida, lo valioso que es el verdadero amor y la confianza, y que estos valores pueden ser mucho más profundos que los lazos de sangre.
Rachel decidió utilizar la herencia de Kevin para establecer una fundación con el fin de apoyar a mujeres y niños en situaciones similares. Con esta organización, llamada Fundación El Amor de Kevin, la memoria de Kevin sería una luz en la vida de los demás. Su espíritu amoroso seguiría viviendo. La fundación rápidamente ganó gran interés y se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas. Especialmente brindó apoyo psicológico y legal a víctimas de violencia doméstica y abuso. Rachel comenzó a organizar varios seminarios y conferencias para expandir las actividades de la fundación, compartiendo su historia e inspirando a otros. Ya no era solo una madre, sino también una activista y una embajadora de la esperanza. En esta nueva fase de su vida, Rachel había encontrado formas de crear significado a partir de su propio dolor. Esto le brindó tanto paz interior como un fuerte sentido de propósito. Lily, a pesar de su edad, creció con el amor de su padre, sus recuerdos y la fuerte postura de su madre. Se convirtió en una estudiante ejemplar en la escuela y comenzó a participar activamente en proyectos de responsabilidad social. También se destacó entre sus amigos como una niña líder y empática. Esta pequeña, que se mantuvo firme junto a su madre, era el legado más valioso que Kevin había dejado. Rachel y Lily aprendieron juntas. La familia no se define solo por lazos de sangre. La verdadera familia son las personas que realmente te aman, que te apoyan en los momentos difíciles, que no dudan en sacrificarse y que ofrecen amor incondicional. La historia de Rachel fue una poderosa prueba de cómo, incluso en medio de la desesperación, el amor verdadero, los lazos familiares y la fuerza personal pueden reconstruirse. Esta historia nos susurraba que, a veces, las lecciones más importantes de la vida vienen después de las pérdidas más dolorosas, y que la verdadera fuerza se encuentra dentro de nosotros, a pesar de las hostilidades externas. El viaje de Rachel no fue solo la historia de una mujer que enfrentó el dolor, sino también una epopeya de cómo encontró sus propios valores y dio nueva forma a su vida. Esta epopeya se convirtió en una historia conmovedora e inolvidable que inspiró a todos y recordó lo que significa ser una verdadera familia. Rachel ya no vivía a la sombra del pasado, sino que se erguía como una mujer fuerte, abriendo las puertas de un futuro brillante y siendo la arquitecta de su propio destino. Arrepentimiento y heridas que no cierran. El destino de la familia de Rachel. Para la familia de Rachel, la situación no fue nada fácil. Su codicia e insensibilidad iniciales chocaron contra la pared de los documentos legales meticulosamente preparados por Kevin, y sus expectativas materiales se desvanecieron. Sin embargo, el golpe real vino con la reacción del público y la exclusión social. Después de que los medios de comunicación llevaran la historia de Rachel con titulares como "Drama familiar en medio del duelo", la reputación de la familia sufrió una grave erosión. Viejos amigos, parientes e incluso conocidos en los círculos de negocios comenzaron a distanciarse de la familia de Rachel. Los susurros se elevaban en las reuniones y eran excluidos de los eventos sociales. Esta situación había provocado una grave pérdida de reputación en sus círculos sociales. El hecho de anteponer sus intereses materiales a todo lo demás
los había denigrado ante los ojos de la sociedad. Las conexiones comerciales de su padre se debilitaron y los intentos de su madre por socializar no tuvieron éxito. Su vida social, una vez brillante, se había convertido en una soledad gélida. Con el tiempo, comenzaron a aparecer señales de arrepentimiento por parte de la madre y el padre de Rachel. Este arrepentimiento, que al principio solo surgió por las pérdidas materiales, se convirtió gradualmente en un remordimiento de conciencia más profundo. Las llamadas telefónicas esporádicas y los mensajes preguntando cómo estaban eran, en realidad, un intento de liberarse del peso de la ofensa que habían cometido contra Rachel. Los mensajes de voz temblorosos de su madre, los correos electrónicos cortos e insinuantes de su padre. Nada de esto fue suficiente para cerrar por completo las heridas en el alma de Rachel. Rachel cuestionaba la sinceridad de esas señales. ¿Realmente se arrepentían de lo que habían hecho? ¿O solo intentaban restaurar su reputación perdida y su vínculo con Rachel? Estas preguntas resonaban constantemente en la mente de Rachel. Quizás, a medida que envejecían y aumentaba la presión social, comenzaron a sentir el dolor de la soledad. Quizás la ausencia de su nieta Lily había creado un vacío en sus corazones. Para Rachel, su única prioridad ahora era su bienestar mental y el de su hija. Las huellas del resentimiento pasado aún persistían. Rachel sabía que su relación con su familia había sufrido un daño irreparable. En sus sesiones con el psicólogo, había comprendido claramente la necesidad de eliminar las relaciones tóxicas de su vida. Estaba decidida a mantenerse a sí misma y a Lily alejadas de estas influencias tóxicas. Respondía a las llamadas ocasionales con respuestas breves y distantes, evitando compartir detalles sobre su vida personal. Esta nueva y limitada comunicación con ellos le permitía a Rachel sentirse segura. Quizás esta postura distante obligaría a la familia de Rachel a enfrentarse a su propio mundo interior. Quizás algún día realmente se arrepentirían, pero esa no era la expectativa de Rachel. Rachel sabía que perdonar era importante para su propia paz interior, pero perdonar no significaba olvidar ni restablecer la misma relación. Este difícil proceso le había enseñado a Rachel la lección más importante de la vida, lo valioso que es el verdadero amor y la confianza, y que estos valores pueden ser mucho más profundos que los lazos de sangre. Rachel decidió utilizar la herencia de Kevin para establecer una fundación con el fin de apoyar a mujeres y niños en situaciones similares. Con esta organización, llamada Fundación El Amor de Kevin, la memoria de Kevin sería una luz en la vida de los demás. Su espíritu amoroso seguiría viviendo. La fundación rápidamente ganó gran interés y se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas. Especialmente brindó apoyo psicológico y legal a víctimas de violencia doméstica y abuso. Rachel comenzó a organizar varios seminarios y conferencias para expandir las actividades de la fundación, compartiendo su historia e inspirando a otros. Ya no era solo una madre, sino también una activista y una embajadora de la esperanza. En esta nueva fase de su vida, Rachel había encontrado formas de crear significado a partir de su propio dolor. Esto le brindó tanto paz interior
como un fuerte sentido de propósito. Lily, a pesar de su edad, creció con el amor de su padre, sus recuerdos y la fuerte postura de su madre. Se convirtió en una estudiante ejemplar en la escuela y comenzó a participar activamente en proyectos de responsabilidad social. También se destacó entre sus amigos como una niña líder y empática. Esta pequeña, que se mantuvo firme junto a su madre, era el legado más valioso que Kevin había dejado. Rachel y Lily aprendieron juntas. La familia no se define solo por lazos de sangre. La verdadera familia son las personas que realmente te aman, que te apoyan en los momentos difíciles, que no dudan en sacrificarse y que ofrecen amor incondicional. La historia de Rachel fue una poderosa prueba de cómo, incluso en medio de la desesperación, el amor verdadero, los lazos familiares y la fuerza personal pueden reconstruirse. Esta historia nos susurraba que, a veces, las lecciones más importantes de la vida vienen después de las pérdidas más dolorosas y que la verdadera fuerza se encuentra dentro de nosotros, a pesar de las hostilidades externas. El viaje de Rachel no fue solo la historia de una mujer que enfrentó el dolor, sino también una epopeya de cómo encontró sus propios valores y dio nueva forma a su vida. Esta epopeya se convirtió en una historia conmovedora e inolvidable que inspiró a todos y recordó lo que significa ser una verdadera familia. Rachel ya no vivía a la sombra del pasado, sino que se erguía como una mujer fuerte, abriendo las puertas de un futuro brillante y siendo la arquitecta de su propio destino. Un legado creciente y la esperanza hacia el futuro. A medida que pasaban los años, la vida de Rachel floreció sobre los cimientos sólidos construidos por el legado de amor de Kevin. La fundación El Amor de Kevin creció, convirtiéndose en una organización reconocida y respetada a nivel nacional. Rachel compartió su historia en cientos de plataformas diferentes. Su voz resonó desde pequeñas reuniones de pueblo hasta conferencias nacionales. La fundación, que lucha contra la violencia doméstica y los crímenes de abuso contra mujeres y niños, ofreció a muchas víctimas la oportunidad de un nuevo comienzo. Al proporcionar apoyo legal, asesoramiento psicológico, alojamiento y oportunidades educativas, el amor de Kevin llegó no solo a Rachel y Lily, sino a miles de personas necesitadas. Rachel participó activamente en la junta directiva de la fundación y también dedicó su vida a esta causa, asesorando y desarrollando nuevos proyectos. Su dedicación y el éxito de la fundación, en contraste con la insensibilidad de su propia familia, demostraron una vez más el poder de la empatía y la humanidad. Lily, por su parte, creció con el amor de su madre y la familia de Kevin, convirtiéndose en una joven brillante, inteligente y empática. Comenzó a trabajar como voluntaria en la fundación que lleva el nombre de su padre. Al escuchar la historia de su madre, había comprendido la complejidad de las relaciones familiares y lo que significa el verdadero amor a una edad muy temprana. Decidió estudiar Derecho, con el objetivo de defender los derechos de las víctimas como Rachel, en lugar de aquellos que manipulaban a las personas por intereses materiales, como su propia familia. El hecho de que el nombre y la memoria de Kevin, en lugar de ser víctimas de una disputa egoísta por la herencia, se convirtieran en un movimiento de bondad que tocó miles de vidas, fue un gran consuelo
tanto para Rachel como para Lily. La relación de Rachel con su propia familia, como era de esperar, no pudo repararse. Las señales de arrepentimiento disminuyeron y, con el tiempo, cesaron. La pérdida de reputación y el aislamiento social crearon un vacío permanente en sus vidas. Rachel nunca supo con certeza si realmente habían cambiado. Sin embargo, los límites saludables que había establecido entre ellos habían protegido la paz de Rachel y Lily. Ahora existían en su vida no como una influencia tóxica, sino solo como un recuerdo lejano. Rachel ya no vivía a la sombra del pasado, sino que se erguía como una mujer fuerte, abriendo las puertas de un futuro brillante y siendo la arquitecta de su propio destino. Ella había logrado mantenerse en pie a pesar de los duros golpes de la vida, había encontrado sus propios valores y había utilizado esos valores para mejorar la vida de los demás. Epílogo: el triunfo del amor y la humanidad. La historia de Rachel es una dolorosa prueba de que los lazos de sangre no siempre garantizan amor y apoyo incondicionales. La actitud egoísta de su familia era un indicio de una desconexión más profunda que existía mucho antes de la muerte de Kevin y que quizás había sido ignorada. La muerte repentina de Kevin solo actuó como un desencadenante, sacando a la luz las relaciones distorsionadas existentes. Sus señales de arrepentimiento probablemente se debieron a sus pérdidas materiales y a la preocupación por la reputación social. Si realmente hicieron un examen de conciencia, seguirá siendo un misterio para Rachel. Probablemente, el distanciamiento de Rachel y la construcción de su propio círculo de amor fuerte se convirtieron en una gran pérdida para ellos. Esta pérdida puede haber dejado una marca permanente en sus conciencias, pero no fue suficiente para cambiar la esencia de sus caracteres. Algunas personas, por muy difíciles que sean sus circunstancias, no pueden admitir sus errores, y esto también podría aplicarse a la familia de Rachel. La fundación establecida por Rachel, además de mantener viva la memoria de Kevin, asumió una misión que encarnaba la lección que Rachel había aprendido de su propia familia. Esta fundación fue una respuesta al egoísmo de la familia de Rachel, una prueba del poder del amor y el sacrificio. Aunque los éxitos de la fundación y su impacto en la sociedad llegaron a oídos de la familia de Rachel, esto no hizo que aceptaran sus errores, ni quizás que realmente cambiaran algún día. Continuaron ahogándose en su propio egoísmo, incapaces de admitir sus errores. Quizás ese era su destino. Pero para Rachel, lo importante no era si ellos cambiaban o no, sino que ella y Lily vivieran en un ambiente sano y amoroso. Al cortar los lazos con su familia, Rachel había creado una revolución en su propia vida, y gracias a esta revolución, había salvado su futuro y el de su hija. La historia de Rachel nos invita a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué es la verdadera familia? ¿Lazos de sangre o amor y solidaridad compartidos? ¿Qué tan difícil y al mismo tiempo liberador puede ser liberarse de relaciones tóxicas, incluso si son de nuestros seres más cercanos? ¿Y cómo podemos encontrar un significado en nuestro dolor y dar esperanza a los demás? El viaje de Rachel ofrece respuestas valientes e inspiradoras a estas preguntas. Ella no solo llevó el amor de Kevin en su corazón, sino que lo transformó en un movimiento tangible de bondad.
incluso frente al egoísmo y la insensibilidad de su propia familia. La elección de Rachel fue la compasión, la solidaridad y la esperanza. Su historia es una saga conmovedora e inolvidable que demuestra que, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, el amor y la humanidad son las armas más poderosas. En este difícil viaje, Rachel no solo se formó a sí misma, sino que también moldeó el futuro de su hija Lily y de miles de personas. Entonces, ¿cómo la historia de Rachel redefine la definición y el significado de los lazos familiares en el mundo actual? Nos recuerda una vez más que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en el amor y la empatía que residen en el corazón humano. ¿Cómo deben transmitirse estas lecciones a las generaciones futuras? ¿Y cómo debemos evaluar nuestras propias relaciones familiares desde esta perspectiva?